Una mujer hebrea da a luz a un niño. En un acto desgarrador de amor y desesperación, lo esconde en una canasta y lo deja en el río Nilo. A la deriva en las antiguas aguas, la cesta que lleva Moisés se convierte en un recipiente de esperanza en medio de la sombra inminente de la muerte. Bienvenidos a Curiosidades de la Historia, el canal donde exploramos los eventos más sorprendentes, impactantes y desconocidos que marcaron el mundo. ¿Estás listo para viajar en el tiempo y descubrir los secretos del pasado? ¡Comenzamos! Con el corazón conmovido, Bithia, hija del faraón de Egipto, encuentra al bebé Moisés y un torbellino de ternura inunda su alma. En un susurro cargado de amor y destino, Bithia declara: «Lo adoptaré y lo criaré, como si fuera mi propio hijo». Sin embargo, Moisés, en lo profundo de su corazón, sentía un vínculo silencioso con el pueblo hebreo esclavizado. En medio del esplendor, una sutil sombra de empatía y anhelo comienza a emerger, insinuando un destino aún desconocido. Criado como un príncipe de Egipto, Moisés tenía poder y riquezas, pero en su interior sentía que no pertenecía allí. Así, Moisés creció en la corte egipcia como un príncipe, rodeado de lujos. Pero un día, viendo cómo un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, su ira lo llevó a matar al egipcio. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, huyó al desierto. La interminable extensión de arena y cielo refleja la soledad e incertidumbre que envuelven a Moisés mientras viaja hacia lo desconocido. Cuando huyó a Madián, dejó atrás el lujo y la comodidad. Un día, Moisés llegó a un pozo donde las hijas de un sacerdote madianita llamado Jetro estaban intentando dar de beber a sus rebaños. Unos pastores hostiles intentaron echarlas, pero Moisés intervino y las defendió. Cuando las jóvenes regresaron a casa y contaron lo sucedido, su padre, Jetro, les preguntó: «¿Por qué dejaron a ese hombre allí? Vayan y tráiganlo». Sus ropas de príncipe quedaron atrás. Ahora era un hombre solitario en una tierra hostil. Así, Moisés fue recibido en la casa de Jetro y comenzó una nueva vida lejos de Egipto. Como muestra de gratitud, Jetro le dio en matrimonio a su hija Séfora. Junto a Séfora, tuvo 2 hijos: Gersón, cuyo nombre significa forastero en tierra ajena, y Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Durante estas décadas, Moisés aprendió la vida sencilla del desierto, una preparación que le sería útil más adelante cuando guiara al pueblo de Israel. Pasaron 40 años y una tarde, mientras pastoreaba, vio algo extraño: un arbusto envuelto en llamas, pero que no se consumía. Se acercó y entonces escuchó una voz poderosa: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Era la voz de Dios. Dios le dio una misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés tembló. ¿Yo? No soy nadie. ¿Cómo podría enfrentarme al faraón? Dios le prometió su ayuda. Así que Moisés tomó su bastón y emprendió el viaje. Pero Moisés tenía miedo. No era un buen orador y temía que el faraón no lo escuchara. Entonces Dios le dijo: Tu hermano Aarón hablará por ti. Él saldrá a recibirte y se alegrará de verte. Jetro le da su bendición a Moisés, declarando: Moisés, tu camino es justo. Tienes todo mi apoyo y mi bendición. Ve y cumple tu destino. En el camino, Aarón vino a su encuentro. Fue un momento de alegría y esperanza. Juntos, irían ante el faraón para exigir la liberación de Israel. Entonces regresaron a Egipto para enfrentarse al faraón. Moisés ya no era un príncipe, sino un hombre endurecido por la vida, con una mirada seria y determinada. Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: «Deja ir a mi pueblo». ¿Quién es tu Dios para que yo lo obedezca? Dios envió señales. Moisés arrojó su bastón y éste se convirtió en una serpiente. Desafiante en su autoridad, la negativa del faraón resuena por todo el salón.
proyectando una sombra de desesperación sobre las esperanzas de liberación. Fue entonces cuando comenzaron las 10 plagas. La primera, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Luego, una invasión de ranas cubrió Egipto, seguido de piojos y pulgas que infestaron la tierra. La cuarta plaga eran nubes de moscas que oscurecieron el aire, para luego seguir con una peste que mató al ganado. Entonces, llagas y úlceras cubrieron a los egipcios. Un granizo ardiente arrasó los campos. Langostas devoraron lo que quedaba. Tinieblas cubrieron Egipto por 3 días. Y finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios. En un momento de agonizante rendición, el faraón cede, concediendo a los hebreos la libertad que tanto anhelaban. En una sinfonía de balidos y gritos, el ganado acompaña a sus amos, cada paso resonando con la promesa de libertad. Moisés, un faro de resolución, guía a su pueblo hacia adelante, con los ojos fijos en un horizonte distante, donde el destino aguarda. Pero la libertad duró poco. El faraón, lleno de ira, envió su ejército tras ellos. Los hebreos, desesperados y acorralados, se encuentran atrapados ante la extensión aparentemente interminable del Mar Rojo. El implacable avance de las fuerzas del faraón proyecta una larga sombra de fatalidad sobre el último atisbo de esperanza de los hebreos. El pueblo gritó: «Moisés, nos has traído aquí para morir». Entonces, Moisés levantó su bastón y el mar se abrió en 2. Un camino seco apareció en medio del agua. El pueblo cruzó. En el apogeo de su persecución, el mar desata su furia, las aguas retrocediendo con una fuerza imparable. En medio del caos, los soldados y el faraón se han ahogado. El ejército, antes formidable, es tragado por el mar, dejando atrás solo los ecos de su inútil persecución. Gargantas resecas y estómagos vacíos persiguen sus pasos, mientras la promesa de liberación se pone a prueba por las duras realidades de la supervivencia. En medio de la desolación, acechan peligros invisibles que amenazan con arrebatar la esperanza que parpadea en sus corazones cansados. En medio de la tierra reseca, una roca se convierte en fuente de vida, brotando agua para saciar la sed desesperada de las masas. La dureza del desierto se transforma momentáneamente en un santuario. Mientras la gente se reúne, sus rostros reflejan asombro y gratitud por el sustento enviado del cielo. Fue entonces cuando Jetro llevó a Séfora y a los hijos de Moisés para reunirse con él. Fue un momento de alegría y reflexión. Jetro, al ver lo que Dios había hecho por Israel, reconoció su grandeza y ofreció sacrificios en su honor. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Allí, acamparon frente a la montaña sagrada. Dios llamó a Moisés y le dijo: «Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi pueblo especial». Pero antes de recibir la ley, el pueblo debía prepararse. Dios ordenó a Moisés que santificara a los israelitas. Durante 3 días, nadie debía tocar la montaña ni acercarse demasiado, porque el Señor mismo descendería sobre ella. Al tercer día, el monte Sinaí tembló. Hubo truenos, relámpagos y un sonido de trompeta que estremeció al pueblo. El monte estaba envuelto en humo, porque Dios había descendido en fuego. El pueblo estaba aterrorizado. Nadie se atrevía a subir. Solo Moisés y Aarón fueron llamados por Dios. Moisés subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. En ese tiempo, Dios le entregó las tablas de la ley con los 10 mandamientos, además de instrucciones detalladas. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, algo terrible sucedió en el campamento. El destino de la humanidad descansa sobre estas piedras sagradas, entregadas en medio de la desolación del desierto. Pero al bajar del monte Sinaí, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. El pueblo, impaciente porque Moisés tardaba en regresar, presionó a Aarón para que les hiciera un dios visible.
Aarón tomó el oro de los israelitas y fabricó un becerro de oro. Una escena de caos se desarrolla mientras Moisés presencia la impactante traición de su pueblo. Su adoración a ídolos es una afrenta total a la ley divina. En un momento de furia justiciera, la ira de Moisés estalla, destrozando las sagradas tablas de la ley contra la implacable tierra del desierto. Las tablas de la ley se rompen al golpear la tierra. Luego, destruyó la estatua, la redujo a polvo, la echó en el agua y obligó al pueblo a beberla como castigo. Después, llamó a los levitas y les ordenó ejecutar a los culpables. Ese día murieron 3,000 hombres. Dios vio lo que estaba pasando y se enojó tanto que quiso destruir a Israel, pero Moisés intercedió por ellos. Moisés subió al Sinaí nuevamente para pedir perdón por el pueblo. Dios le ordenó tallar otras tablas de piedra y renovó el pacto con Israel. Mientras el sol golpea el desierto, se forja un pacto solemne que une a los hebreos con su Dios y promete un futuro guiado por la fe y la devoción. Cuando Moisés bajó por segunda vez, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. 40 años de peregrinación forjan un vínculo inquebrantable de confianza en Dios, sus corazones templados por las dificultades y la guía divina. Dios los castigó a vagar 40 años en el desierto. La tierra prometida aguarda, envuelta en misterio y promesa, sus secretos guardados por el calor abrasador y las arenas infinitas. Susurros de conquista encienden la ambición, mientras crudas advertencias de enemigos formidables proyectan sombras de duda. El viento del desierto susurra historias de fe perdida. Mientras una generación se desvanece en las arenas, su legado un sombrío recordatorio del precio de la duda. Cuando el pueblo se quejó nuevamente porque no tenían agua, se rebelaron contra Moisés y a Aarón, acusándolos de llevarlos a la muerte. Dios le da a Moisés una instrucción clara: toma la vara, reúne a la congregación y háblale a la roca delante de ellos, y ésta dará agua. Pero Moisés, irritado por la constante rebelión del pueblo, no solo golpeó la roca una vez, sino 2 veces con su vara. El agua brotó, pero Dios se enojó. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Por este error, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Eleazar, el hijo de Aarón, hermano de Moisés, se convirtió en el sumo sacerdote de Israel. En silencio, el desierto es testigo del cambio de liderazgo, la solemne investidura de un nuevo guía. Quien antes era Aarón, ahora es Eleazar. Tras 40 años, una nueva generación de israelitas estaba lista para entrar en Canaán. Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, pero Dios le permitió verla desde la cima del monte Nebo, pero allí murió antes de que el pueblo cruzara el Jordán. Mientras el viento del desierto susurra secretos del pasado y del futuro, comienza un nuevo capítulo, lleno de fe e incertidumbre. La tierra prometida atrae un tapiz de colinas ondulantes y valles fértiles, bañados en el cálido resplandor del destino. En un momento de misterio divino, Dios reclama a Moisés, depositándolo para que descanse en una tumba secreta y sin marcar. La tierra guarda silenciosamente el secreto de su lugar de descanso final, velado para siempre de los ojos del hombre. Cuando Moisés murió en el monte Nebo, Josué tomó el mando y condujo a los israelitas a la conquista de Canaán. Su historia se relata en el libro de Josué, el cual encontrarás en este canal. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.